¿Qué pasa en Latinoamérica? El podcast de la transición energética, producido por el International Gas and Energy Forum, con sus anfitriones Miguel Zavala Bishop desde la costa oeste de los Estados Unidos y Rafael Jaén Williamson desde la ciudad de Panamá. Bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tenemos para hoy? Hola Miguel, hola a todos. Bien, en el podcast de hoy analizaremos el impacto de la consulta popular realizada recientemente en Ecuador el pasado 20 de agosto, que tenía por objeto detener o continuar con la producción petrolera en el bloque 43, mejor conocido como el ITT, en referencia a los campos Ispingo, Tambococha y Tupitini, ubicados en el área de influencia amazónica ecuatoriana y en el área del Parque Nacional Yasuní. Para hablar de un tema tan sensible, hemos invitado a Fernando Benalcázar, un amigo de la casa, ya que ha sido speaker en varios foros y webinars organizados por el IGEF y quien ha ocupado además varias posiciones de liderazgo tanto en el sector privado como institucional y público, habiendo sido presidente de la Society of Petroleum Engineers, la SPE de Ecuador, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Chilena, viceministro de Minas y actual miembro del directorio del Organismo Latinoamericano de Minería OLAMI, asesor senior de APD Proyectos. Además de ser un referente de consulta para los medios nacionales e internacionales sobre temas de hidrocarburos, energía y minería. Sin más, te saludo. Hola Fernando, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Miguel, Rafael, verdaderamente muy oportuno el conversatorio y este podcast. Gracias, Fernando. Para los que entienden, pero sobre todo para los que no están muy familiarizados con la dinámica del Ecuador y su problemática petrolera, económica y social, explícanos rápidamente, por favor, los antecedentes del por qué se ha llegado a la consulta que citamos del 20 de agosto. La pregunta es más que oportuna y para nuestra audiencia es importante resaltar tres cosas. La primera, la Corte Constitucional es el órgano máximo que existe en el país para dirimir cualquier decisión judicial. Segundo, la Corte Constitucional en los últimos 6 años ha tenido una trayectoria de jueces de tinte extremadamente verde, en donde la ideología se ha impuesto a la filosofía pura que debería tener una Corte Constitucional, que es la imparcialidad total, con la excepción de uno o dos jueces que han sabido mantener esa imparcialidad y han sido muy, pero muy ejemplares en sus decisiones. La mayoría han sido de un tinte extremadamente verde socialista y un verde ambientalista extremo. Y el tercer punto, en el 2013 se hace el lanzamiento formal de una consulta por un grupo de ciudadanos ecuatorianos ambientalistas extremos de toda la vida, con una trayectoria en su momento de 20, 25 años, y buscando eliminar las actividades posibles de desarrollo petrolero en el extremo este del Parque Nacional Yasuní, en el sector conocido como Bloque 43 y el campo ITT. Eso no progresó, estuvo por infinidad de motivos, desde orden político a imposiciones de las autoridades de turno, en un conflicto que bajo esta nueva corte logra encontrar asidero y 10 años exactos después se toma la decisión de que se proceda con esta consulta. La Constitución del Ecuador te da la consulta popular como el mecanismo máximo de preguntar al pueblo y el pueblo tome una decisión sobre temas. Esta consulta es válida cuando no existe un marco regulatorio fuerte en la Constitución, pero es la Corte la que tendría que decidir eso. Y en el caso puntual del Ecuador, todos los temas asociados con sectores estratégicos y recursos naturales no renovables son exclusiva potestad de administrar, regular y controlar del Estado ecuatoriano. Y mismo, yéndose sobre ese principio constitucional, la Corte decidió dar paso a una pregunta en la que se buscaba mantener el petróleo bajo el suelo y no hacer operación petrolera alguna.
En el año 2013, totalmente válido, totalmente oportuno, pero no se puede tomar una decisión 10 años después, en el año 2023. Y en esa decisión se deja de lado la consideración más importante, que es la realidad que se vive al momento. Y esa realidad es que el campo ITT entró en operación en el año 2016. Es decir, existen 3 años de inversión de infraestructura, desarrollo y crecimiento y 4 años de producción pura. Y mismo sin tomar en cuenta eso, la pregunta permanece exactamente igual como fue en el año 2013 y por ende la ha llevado a una prácticamente difícil situación de aplicación y podemos elaborar más tarde en los detalles. Bien, el resultado fue que ganó el sí, que quería decir sí a mantener los recursos hidrocarburíferos debajo de la tierra. Ahora, en ese escenario, ¿qué significa este resultado y sobre todo el ITT en la ecuación petrolera ecuatoriana, pero sobre todo qué significa en términos económicos para los ingresos del país? En términos económicos, implica que el Estado deja de percibir 1.200 millones de dólares netos por año, valor correspondiente al año 2022, con el antecedente que en el año 2021 generaron 903 millones netos. Y la proyección para los próximos 20 años es un promedio de 1.000 millones de dólares anuales netos hasta el 2043, que es el tiempo de vida del campo ITT. Desde el punto de vista de la votación, es importante que nuestra audiencia entienda que esta Corte hizo que esta pregunta sea de carácter nacional. El Ecuador tiene 24 provincias y 3 circunscripciones internacionales de votantes. 22 provincias votaron a favor de que se pare y las 3 circunscripciones internacionales de igual manera. Pero aquí viene lo más importante. Las 2 provincias en las cuales se desarrolla la actividad petrolera y por ende entienden y conocen el teje y maneje de la misma, votaron en contra, votaron que la actividad petrolera continúe. Y ahora el gran problema que tiene el Estado y el gobierno de turno es qué pasa, cómo te impones cuando la propia Constitución dice también que las comunidades deben ser consultadas sobre las decisiones a tomarse. Si bien que la decisión máxima fue una consulta popular, estas 2 provincias enfrentarían una situación de impacto económico inmediato, una vez que se dé el cese de las actividades petroleras. 1.200 millones de dólares al año. Entonces, para seguir poniéndonos en perspectiva, te planteo una doble pregunta. ¿Es posible desarrollar nuevos campos petroleros, por tanto, nuevas reservas y una producción similar a la obtenida o esperada en el ITT? Y la segunda sería, ¿crees tú que Ecuador pasará a las filas de países productores pequeños o medianos de petróleo y gas, claro, después de haber sido incluso miembro de la OPP, de la OPEP, perdón? Bueno, sí, te contesto la segunda, que es más fácil y más rápido. El Ecuador va a tener un impacto de producción de una disminución de 58.000 barriles día. Ese impacto equivale aproximadamente al 18% de lo que actualmente produce el Ecuador para consumo interno y para exportación. Si eso se llegase a concretar y tener un impacto de 60.000 barriles día, sí va a afectar el posicionamiento del Ecuador como país exportador. Y contestándote la primera parte de la pregunta, acabamos de pasar unas elecciones conjuntas con esta consulta el 20 de agosto. Existe un gobierno del socialismo del siglo XXI que lideró en primer lugar las elecciones y uno de centro derecha empresarial Hall. En ese cuadro en el que tienes 2 extremos, el izquierdo y el derecho separados, han habido 2 posiciones formales, tanto del socialismo del siglo XXI, que siempre estuvo a favor de seguir produciendo y fue justamente en su gobierno en el 2013 que se tomó la decisión de explotar y desarrollar el campo ITT. Y el otro extremo del presidente empresario de centro derecha que dice que él está a favor de que no se continúe con la actividad petrolera. En esa dicotomía política que tenemos, creo yo que
el escenario único para los dos es darse cuenta que el Estado no puede dejar de percibir 1.200 millones de dólares y tienen que empujar procesos de rondas petroleras inmediatas. El campo ITT fue descubierto en 1992. Es uno de los últimos, el más joven. Y los otros 3 campos insignias del Ecuador en la década anterior. Desde ahí no ha habido un solo descubierto significativo. Entonces, creo yo que cualquier gobierno nuevo, pese a que tiene apenas 18 meses en el poder, porque es un gobierno de transición, larga historia política en el Ecuador, tendrá que buscar la forma que en ese periodo de tiempo se empujen licitaciones y ofertas de campos nuevos a desarrollarse, con la implicación de que esto tomará 5, 8, 10 años para ver resultados. Pero por el otro lado, en el sector minero, también hay prospectos que están mucho más avanzados y será que en esos tendrán que invertir mucho más énfasis y apoyo y brindar seguridad jurídica para que estos progresen más rápido y no esperar esos 8 o 10 años, que es el proceso de exploración regular en un campo petrolero exitoso. Obviamente la situación es bastante compleja. A ver, Fernando, no busco un pronóstico, pero es bueno entender o avisorar lo que pudiera pasar en el futuro. Lo acabas de mencionar rápidamente, pero me voy hacia otra arista. ¿Cuál era o continúa siendo el objetivo detrás de estos movimientos que llevaron adelante la consulta para mantener primero los recursos petroleros enterrados sin entender el riesgo financiero y económico que corre el país porque de alguna manera está hipotecando el futuro? ¿No crees que esto será contagioso para otras zonas, no solo del país donde se busca desarrollar actividades petroleras, sino quizás más allá? Yo creo que hay que poner sobre la mesa que esto es buscar un premio, una medallita más que le pongo al logro de que logré parar un proyecto, como ellos llaman, extractivo, sin ver el desarrollo socioeconómico que viene atrás, y que sus ONGs internacionales que financian todas estas infamias les pongan esa medallita y les feliciten y les sigan financiando. Porque recuerda que todos estos líderes de estas entidades de oposición son los primeros usuarios de los beneficios petroleros mineros y les encanta vivir y viajar en primera clase. Segundo, creo que es un mal contagioso. Recordemos que ya hemos visto una situación anterior en Colombia, cuando se tomaron la Corte Constitucional, y tú recordarás que hubieron proyectos en Colombia cuyas licencias ambientales se cancelaron y se suspendieron por años. Esta misma Corte, el 31 de julio, suspendió un decreto ejecutivo que amparaba los procesos de consulta ambiental, paso final para las licencias ambientales, replicando lo que pasó en Colombia. A la fecha, vamos 45 días parados, 178 proyectos de desarrollo económico, no solo petroleros ni mineros, de toda índole, energías limpias, hospitales, clínicas, hoteles, están parados porque no tienen licencia ambiental. Entonces, este mal ya fue contagioso. Ecuador, en el nicho de esta Corte Constitucional, se contagió de esta peste y nos tomará algunos meses, por no decir años, deshacernos de la misma. Pero aquí yo quiero ponerte una primicia de hace pocas horas. El ministro de turno, el ministro de Energía y Minas, en un acto digno de felicitación, y es la primera vez que el gobierno se pronuncia desde el resultado de esto, desde el domingo, decidieron formalmente que esperarán la notificación formal cuando tengan los resultados y la contabilidad de votos, y que este gobierno, al que le quedan 90 días, no va a acatar esa orden, porque se necesita hacer un plan estratégico de cierre, coordinar todas las actividades y tomando un acápite de la propia Constitucional, el artículo 57, pedir consentimiento a esas 2 provincias, a la provincia de Napo, perdón, a la provincia de Orellana y a la provincia de Sucumbío, en donde está la actividad petrolera y en donde está el campo ITT, en el caso puntual de Orellana, para que ellos se pronuncien y decidan, usando la misma imagen de todo proyecto, que hay que consultar a las comunidades. Entonces es una primicia. Yo apoyo ese posicionamiento del gobierno. Preveo que en los próximos días todos los grupos organizados apoyaremos esa decisión reflejada por el ministro de Energía y Minas, y creo que es una evidencia de lo que se nos viene en los próximos meses y unas situaciones y vivencias muy difíciles para el gobierno que llegue a comienzos de diciembre al Ecuador.
Escuchándote, Fernando, queda claro que la situación es compleja, como mínimo compleja. Lo que me motiva a preguntarte, y ya lo he estado describiendo a lo largo de tus comentarios, pero de forma sucinta, ¿cuál es el precio que Ecuador tendrá que pagar por las decisiones de la consulta, de ese sí que fue dado? Mi estimado Rafael, tú te vas a quedar impresionado con el número. El número de impacto de esta decisión absurda, basada en pura ideología y en mentiras que confunden a las personas. Porque algo que yo te aseguro, estos ambientalistas en su vida han puesto los pies en el campo ITT y en varios debates públicos les he enfrentado y me lo han confirmado, con excepción de uno. Este juego de ideologías le cuesta al país 16.470 millones de dólares, en los cuales los componentes son 13.780 millones de dólares de producción que se suspendería y se dejaría de producir hasta el 2023. 2.000 millones de dólares de la inversión puntual en infraestructura, un CAPEX proyectado a amortizarse en 20 años, que ahora se buscaría que se cese en 4 años. 479 millones de dólares, el proceso de remoción, limpieza y desmontaje integral de la infraestructura, porque esa es una decisión de la Corte Constitucional, que en un plazo de un año y medio, tiene que desmontarse todo y dejarse las condiciones de la selva casi vírgenes. Y finalmente, 300 y más millones de dólares en demandas de tipo laboral y la posibilidad de demandas de los contratistas. Eso da 16.400 millones de dólares de impacto. Wow. Que el Ecuador, un país pobre, ni un país rico podría darse el lujo de cometer algo sin precedentes. Cerrar un campo, desmontar un campo y dejar de producir. Cuando para dejar de producir un pozo, todos los que estamos aquí sabemos, tú no puedes matar un pozo si no inviertes millones de dólares en matar al pobre pozo en lugar de dejarle fluir naturalmente hasta que pueda dejar de producir. Es sin precedentes esto. Fernando, tú, Rafael, yo estamos todos conscientes de que la transición energética o las transiciones energéticas que se están dando en el mundo y principalmente en Latinoamérica, lo acabábamos de hablar con el secretario ejecutivo de OLADE, Andrés Rebolledo, tienen sus propios ritmos y tienen su propia dinámica. Obviamente el Ecuador no es ajeno a esto, estamos conscientes de que hay que entrar en la onda de la transición energética por muchos motivos positivos e importantes, porque necesitamos descarbonizar el planeta y eso creo que no tiene discusión. Sin embargo, y vuelvo a repetir la entrevista que tuvimos recién con el secretario de OLADE, entendíamos que el mix energético en el que se incluyen los hidrocarburos, las renovables e inclusive el hidrógeno que está dando sus primeros pasos, principalmente el hidrógeno verde, tienen que darle seguridad energética a la población, a los países, a la comunidad. ¿Crees que lo ocurrido en tu país en este escenario pueda tener un impacto negativo o positivo en la industria petrolera energética global? Creo que sí. Yo creo que esta puede ser una buena experiencia y una buena lección para tres cosas. La primera, la industria de desarrollo petrolero y minero tiene que aprender a salir del cascarón, del perfil bajo y de mantenerse siempre desinformando a la comunidad y a la sociedad como un todo. Aquí ganó la desinformación y el engaño y la mentira de los grupos ambientalistas que responden a intereses y a procesos riquísimos de dinero. Segundo, creo que esta es una llamada formal a que el gobierno de turno inicie, a través de una política de Estado, un plan de transición energética planificado a 30, 40 años, que al momento no lo tenemos. Hay iniciativas, pero no es una política de Estado. Por ende, el gobierno de turno hace lo que bien quiere. Y el tercero y último, que quiero poner en perspectiva, que es una lección aprendida de los países desarrollados como Noruega y como Reino Unido, que hace 2 semanas lanzaron procesos
de licitación para desarrollo y exploración de futuros campos petroleros y de gas. Y siendo países, el caso de Noruega, que hace 40 años maneja un fondo fantástico para la transición ecológica, para estabilidad económica del país. Países como el Ecuador no pueden darse el lujo de querer ser innovadores, dejar de producir 58,000 barriles, que cualquier país de la OPEP o de cualquier lado del mundo feliz los va a sustituir a falta de los nuestros, y querer crear el concepto de conciencia desde un país del tercer mundo pobre en temas ambientales, cambio climático, conservación de biodiversidad, cuando los países más ricos, como Noruega y Reino Unido, continúan empujando el desarrollo de un commodity que lo usas y lo vendes ahora, porque no hay peor negocio y no hay barril de petróleo más caro que aquel que tú no le produces. Sin embargo, lo más importante es que se puede convivir, o sea, entre ambos mundos. O sea, es posible seguir avanzando, descarbonizando, pero produciendo riqueza y produciendo insumos para mejorar las condiciones de pobreza de países como todos nuestros países en Latinoamérica, Fernando. Coincido 100%. Y aquí entra un rubro que a la gente no le gusta hablar, pero yo soy muy crítico y muy fuerte: la corrupción. Si nosotros no hubiésemos tenido autoridades de turno, desde el más alto nivel, desde presidentes hasta ministros, hasta alcaldes y secciones y autoridades seccionales corruptas, que han hecho fortunas envidiables robando los intereses que ha generado el sector petrolero y los intereses que está generando el sector minero. Hay excepciones, obviamente, gente honesta de primera, gente que no roba, pero esa afectación de la corrupción ha permitido que el discurso, créanmelo, es: la riqueza petrolera no ha sido lo suficiente para acompañar el desarrollo socioeconómico que necesita el pueblo ecuatoriano. Y ese es un discurso que ha calado muy fuerte en esto de la votación por el sí, que no ha acompañado el desarrollo económico al sector petrolero. Cosa que es una falacia, porque el Ecuador en la época de los 70s vivía una pobreza en la cual las calles eran de tierra y la gente andaba sin zapatos en las calles, la gente pobre. Hoy día tú ves un desarrollo que ha acompañado, sí, pero el tema de la corrupción ha afectado, obviamente, en la inversión. Definitivamente el tema, por complejo, no lo podemos acabar en una sola reunión. Esto continúa, necesitamos tener más conversaciones como estas. Sin embargo, aquí llegamos. Por ahora sería esto todo, el final de este grandioso episodio, agradeciéndote por tu tiempo, Fernando, y por tu valioso y plausible análisis. Gracias, gracias, Rafael. Gracias, Fernando. La verdad, como decía Rafael, este tema no acaba aquí. Este es un tema que va a ser redundante. Estoy seguro que vamos a tenerte nuevamente aquí para ir analizando los efectos, porque creo que nuestros públicos, nuestros oyentes en Latinoamérica principalmente, donde llegamos, tienen que entender los efectos de tomarse decisiones como las que se tomaron en Ecuador. Y ojo, que nosotros no tenemos una parcialidad política, sino más bien queremos ver de manera objetiva estos escenarios, porque estamos conscientes de que nuestra transición o nuestras transiciones energéticas tienen que hacerse primero pensando en el bienestar de las personas y segundo, pensando en la estabilidad, el crecimiento, el desarrollo de nuestras sociedades y sobre todo de tener un desarrollo humano que valga la pena al final del camino. Fernando, realmente aprecio muchísimo tu aporte, como siempre. Eres un amigo de la casa y espero tenerte pronto por aquí. Muchísimas gracias, Miguel, y coincido contigo 100%. La naturaleza no puede estar sobre el ser humano. Gracias, Fernando. En el próximo episodio les seguiremos tomando el pulso a la transición energética en Latinoamérica y el Caribe. Hasta la próxima, Rafael. Me despido, Fernando. Hasta la próxima, Miguel. Gracias Hasta por luego con todos. seguirnos, gracias por seguirnos en su plataforma favorita de podcast y por suscribirse a nuestras redes. Hasta pronto.